puesta en marcha del registro de deudores de pensión alimenticia, ya hay, escuchen bien, casi 40.000 personas en el listado. En detalle, el 97% de los deudores son hombres y la morosidad supera los 55.000 millones en total. Para conversar sobre estos datos, estamos acá en el estudio con Lía Rojas, directora de Rojas Abogados. ¿Cómo estás, Lía? Muy buenas tardes. Florencia, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por venir acá al estudio de Mega Noticias Alerta. Bueno, a ver, me gustaría si tú nos puedes ayudar a desmenuzar un poco este balance del Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos. Bueno, como bien tú lo decías, ya según este registro hay 55.000 millones de pesos en deuda. El 97% son hombres, un porcentaje muy mínimo son mujeres. Y la verdad es que si bien esta ley ha significado un avance en lo que tiene que ver con las pensiones, el pago de las pensiones de alimentos, igual esperamos con ansia que entre en vigencia ya en el mes de mayo la próxima ley que también nos va a permitir que se pueda cobrar estas pensiones de alimentos. A raíz del 10%, nosotros vimos cómo existe una deuda gigante o muchas pensiones de alimentos que la ley que existía hasta ese momento era ineficaz para efectos del cobro. Y a pesar de que ahora tenemos este Registro Nacional de Deudores, muchas veces lo que pasa es que si bien tenemos este DICOM, esta especie de DICOM de deudores, la verdad es que lo que le interesa a esa mamá es que le paguen esa pensión de alimentos que está deudada. Porque que vemos se la acá, paguen ahora y no en 15 años más. Claro, lo que vemos aquí es que tenemos un gran registro en donde tenemos todos estos morosos, pero también vemos que son altas las cantidades de dinero que se adeudan. ¿Ya? Hoy día nuestra ley establece muchos más mecanismos para poder cobrar la pensión de alimentos, establece, por ejemplo, la posibilidad de no renovar una licencia de conducir, también un pasaporte, también en el caso de que quieras vender un vehículo o una casa, no lo vas a poder hacer si no garantizas el pago de esa pensión. Sin embargo, igualmente hay otras medidas que es carga de la demandante de ese juicio, es decir, de la madre, pedir que se hagan efectivos. Por ejemplo, hoy día en nuestra ley del Registro Nacional de Deudores de Pensión y Alimentos establece la posibilidad de que esa madre solicite que se retengan dineros en cualquier cuenta que posea ese demandado. Pero muchas veces pasa que las personas, como en esta etapa del cumplimiento de las pensiones, quedan solas, no saben cómo hacerlo, no saben cómo pedirlo, y eso transforma en definitiva la ley en que no se traduce en el cobro de la pensión. O sea, tenemos el registro que te limita un poco la participación ciudadana que tú puedes tener, porque también te limita, por ejemplo, el que tú puedes acceder a bonos o beneficios del Estado. Por otro lado, no necesariamente eso va a implicar que esa pensión de alimentos se va a pagar o que esa deuda se va a cancelar. ¿Cómo se procede entonces legalmente o si una mujer quiere iniciar o un hombre quiere iniciar este proceso? Lo que pasa es que lo más importante para que la persona sea incorporada a este Registro Nacional de Deudores es que tenga una pensión de alimentos decretada. Es decir, tiene que haber ido previamente a una mediación o a un juicio en donde esa pensión se acordó y tiene que estar judicializada. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer esa persona a quien le deben? Puede pedir una liquidación de deuda, que hoy día se puede pedir online a través de con la clave única, a través del portal del Poder Judicial. Hay una opción especial que se llama trámite fácil, en donde la persona con sus datos puede ingresar y solamente ir llenando unos formularios para que el tribunal haga esta liquidación de pensiones. Si se determina que se deben 3 pensiones continuas o 5 o más discontinuas, y el deudor no paga, se va a ir inmediatamente a este Registro Nacional de Deudores, en donde ya por el hecho de estar ahí van a operar todas estas limitantes que nuestra ley nos establece. Como dije antes, el tema, por ejemplo, de la licencia de conducir, el pasaporte, la venta de un vehículo o un auto. También, por ejemplo, si un trabajador es despedido de su trabajo, también se le va a descontar parte de las indemnizaciones que correspondan para el pago de la pensión de alimentos. Claro, de hecho también otro punto o consecuencias, podríamos decir, es la retención de operaciones de crédito desde 50 UF o más, que van a alcanzar finalmente también un 50%. Claro, o sea, en el caso de que ese deudor pida un crédito de dinero, se le puede descontar hasta un 50% de ese monto para ir al pago de la pensión. Pero ¿qué es lo que implica todo esto? Y como vemos en el balance, que igual existe una gran cantidad de pensiones de alimentos que no se ha podido cubrir. O sea, existe 55.000 millones de pesos que hoy día es una deuda que no se ha podido saldar
y tuvimos en el pasado las retenciones del 10%. Tenemos esta ley en donde establece una serie de limitaciones para ese deudor, pero aún así estos mecanismos parecen ser insuficientes. Por eso existe una ley que va a entrar en vigencia en el mes de mayo, que la verdad es que yo tengo bastantes expectativas que logre solucionar este tema, porque lo que va a permitir es que si ya no se puede retener fondos de cuentas bancarias, fondos de inversión, ahorros, se pueda ir a los fondos de pensión de ese deudor. Claro, que es de hecho la ley de responsabilidad parental y pago efectivo de deuda en pensiones de alimentos, ¿no? Claro, así es. Entonces, yo creo que con esa norma realmente vamos a poder, en cierta forma, saldar todas estas deudas de alimentos, porque vemos que hasta hoy día, pese a que tenemos muchas herramientas, y nuestra ley anterior también establecía hartas herramientas, como la retención de la devolución de impuestos, las órdenes de arraigo, órdenes de arresto, todos estos mecanismos se traducen en la ineficiencia del sistema. ¿Por qué? Porque implican burocracia, solicitudes al tribunal. Finalmente no se concretan. Que las partes no saben cómo hacerlo, porque finalmente la persona que pasa queda sola en esta etapa de cumplimiento, no tiene un abogado, tampoco le conviene contratar un abogado para cobrar una pensión de alimentos, claro que es más dinero. Las corporaciones de asistencia judicial no acompañan a las partes en este proceso porque ya es un juicio que está terminado, solamente tengo que exigir el cumplimiento, y pasa que esa persona tiene un montón de herramientas legales pero queda sola, porque no sabe cómo hacerlo, aun cuando hoy día tenemos un sistema mucho más amigable, que es el trámite fácil, en donde se puede ingresar y realizar ciertas presentaciones que están más o menos automatizadas. Igualmente, si es que hay una que tengo que realizar y no está dentro de esa, ya la persona queda totalmente bloqueada. Entonces, con esta ley, la diferencia que se establece a futuro es que va a ser obligación del tribunal, una vez que tenga esta liquidación de deuda y a este deudor de pensión de alimentos, pedir esa información a los bancos, instituciones financieras, y si es que no logra el pago de esa pensión de alimentos, ya requerir la retención de los fondos de pensión, pero el cambio es que la obligación, la carga procesal recae en el tribunal, ya no en esa persona que tiene la deuda. Y eso, o sea, ya no hay forma finalmente que el pago de pensión no se concrete de alguna de las otras, a través de alguno de los otros mecanismos, ¿no? Es decir, claro, antes pasaba que se tramitaba y finalmente la pensión no se pagaba. Claro, ahora no se corre ese riesgo. Claro, ¿por qué? Porque la obligación tiene que ser pedida por la parte. En cambio, ahora con esta ley que entra en vigencia en el mes de mayo, la obligación ya es del tribunal. Y eso es un gran avance, porque el Estado se hace cargo de decir, ok, aquí nosotros tenemos que garantizar el pago de las pensiones de alimento para los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, es una carga que corresponde al Estado, no a la parte. Y eso yo creo que es un avance muy significativo y que obviamente estamos ansiosos esperando que suceda. Sí, sin duda. Bueno, Lía, tú conoces bastante este tema. ¿Esta cifra de deudores ha aumentado o ha disminuido en los últimos años? Yo sé que este registro nacional es relativamente nuevo, pero a nivel de cifras, de análisis, de estudios, la información que tengan, ¿hay más deudores de pensiones o menos que hace unos años? La verdad es que nosotros con esto del 10%, todos nos enteramos de que existía un gran problema a nivel del pago de las pensiones de alimentos, que yo creo que era algo que nunca se había visualizado. Entonces, ¿qué pasó? Que con el pago del 10% se vio que existía una cantidad enorme de deudores a quienes no se le había podido cobrar la pensión. Y yo creo que desde ahí parte desde que el Estado dice, ok, tenemos que hacernos cargo de esto porque tenemos unas cifras gigantescas que no sabíamos que existían. Entonces hoy día lo bueno de todos estos mecanismos es que tenemos registros que antes no habían. Y si no tenemos registros y no hacemos mediciones, no podemos tomar determinaciones o dictar leyes que tiendan a atacar ese problema que no podemos medir. Entonces yo creo que hoy día existe un registro histórico, que eso obviamente va a ayudar para el cumplimiento del pago de las pensiones, pero antes el problema que teníamos es que no tenemos cómo comparar. Claro. Porque recién estamos haciendo un balance de lo que empezó a regir en noviembre del 2018 y claro, nos parece asombroso que exista gran cantidad de deudores, pero probablemente esa cantidad de deudores es mucho mayor porque no teníamos un registro que nos dé estas mediciones que hoy día sí tenemos. ¿Y cuáles son los principales desafíos respecto a este tema? La verdad es que para mí los principales desafíos son que esto, a pesar de que a veces
tenemos muchas normas que esa norma se traduzca en el pago de la pensión de alimentos. Por eso que yo creo que la principal expectativa está en que estas pensiones de alimentos finalmente se puedan cobrar a través de el pago con los fondos de pensión, porque es algo que las personas, por lo menos que son dependientes, que han trabajado y tienen sus ahorros, es algo que antes era intocable, porque no se podía embargar, no se podía tocar. Hoy día sí. Y yo creo que el mayor desafío es que efectivamente ese pago se produzca, porque no sacamos nada con tener todos estos registros, toda esta cantidad de normas que, la verdad, son muchas cosas que se pueden hacer para cobrar una pensión. Pero el tema está en que ese ciudadano o ciudadana que está frente a un tribunal con todas estas herramientas legales no sabe cómo ocuparlas. O en un momento dice, ¿sabes qué? Me aburrí porque esto no funcionó, solo he perdido tiempo, me han tramitado, tengo frustración, tengo rabia porque finalmente el dinero no llega y dejo el trámite hasta ahí. Que eso es lo que pasó históricamente. Y por eso creo que también es muy importante que sea remoto, que sea online el registro, ¿no? Que las personas se pueden inscribir o pueden ir llevando o actualizando, obviamente, en qué está el proceso a través de online, ¿no? Que Claro. que la gente no tenga que ir a una oficina presencial en el centro, porque eso ya es tiempo, también es dinero. Entonces, Claro. es más fácil, además, porque tengo entendido que es gratuito. Claro, es gratuito y yo creo que eso es un gran avance como en términos de tiempo, recursos, etcétera. Pero igual fíjate qué pasa, Florencia, que hay muchas personas que no tienen tanto acceso a la tecnología o personas de más escasos recursos que a veces no saben cómo ocupar estas plataformas. Y yo creo que igualmente ahí hace falta por parte del Estado hacerse cargo de eso, porque claro, le decimos al usuario, te entrego todas estas herramientas, tienes que ocuparlas. Pero falta quizás también... Más quizás campañas de difusión. Claro, de difusión, de conocimiento, quizás que exista un canal a través del cual las personas se puedan comunicar y que puedan tener una pequeña capacitación de cómo hacerlo, cómo exigir esos derechos, porque como te digo, en definitiva tenemos muchas herramientas, pero a veces pasa que la persona finalmente no sabe cómo utilizarlas. Ahora, la gran ventaja es que estas normas han ido evolucionando hasta el momento que le traspasa esta responsabilidad al Poder Judicial y le dice, usted va a ser el encargado de procurar que esta pensión de alimentos se pague y no el usuario que tiene que ingresar a través de la plataforma, hacer las solicitudes, el seguimiento, etc. Ahora, vamos a ver cómo esto resulta, porque siempre las leyes, antes de que comiencen a regir, parecen muy buenas, pero vamos a ver cómo eso funciona en la práctica, porque también implica muchas veces un atostamiento del sistema, un exceso de la carga de trabajo y que eso también tiene que ser un problema previsto para enfrentar debidamente cómo va a funcionar esto y que no se traduzca en unas listas de espera gigantes o en meses o a veces incluso años que ese usuario esté esperando por un resultado. Sí, sin duda. Ahora es bien importante cómo ha sido la recepción, el feedback de las personas, de los usuarios que han utilizado este mecanismo. ¿Cuál ha sido? La verdad es que yo creo que el mecanismo es bastante amigable para el usuario y por lo menos hoy día sí existen muchas más herramientas para que ese usuario pueda solicitarlo por sus propios medios y no sea necesario que tenga que contar con la asistencia de un abogado o un letrado, tenga que pagar, invertir esos recursos que son para su pensión de alimentos en otra persona que haga el trámite por ellos. Yo creo que en ese sentido no podemos desconocer que es avanzado, que hoy día tenemos mucha tecnología, que nuestro Poder Judicial está totalmente digitalizado, lo cual también es un avance que agiliza finalmente los trámites y cada vez estamos entregando más herramientas y haciendo más fácil el sistema para el usuario. Perfecto. Y si habláramos de alcances, ¿cuál crees tú que han sido los principales quizás obstáculos que han tenido para poder llevar a cabo y que sea efectivo y que funcione, obviamente que las personas lo utilicen, este mecanismo del Registro Nacional de Deudores? Yo creo que finalmente es lo que dices tú, que quizás falta a veces un poco de difusión, de conocimiento, que muchas veces las personas no saben cómo hacerlo y quizá ahí estamos al debe en que debe existir un canal a través del cual se pueda capacitar ese usuario, los mismos tribunales de familia, hay un call center, una atención, pero finalmente ¿qué pasa? Que el usuario llama y no lo atienden nunca. Claro. ¿No? Entonces, esa falta de información se traduce en que finalmente el alcance de esto no puede ser al nivel que se espera, porque no todas las personas están
están al día con lo que significa la digitalización de todo, saben ocupar todas esas herramientas y a veces se hace difícil y simplemente la persona dice, ¿sabes qué? No entiendo, no lo hago. Me supera y claro, la gente no tiene tiempo de sobra en el día a día, por lo tanto claramente deja el trámite ahí votado finalmente. Claro, entonces yo creo que eso quizás falta un poco, un canal de atención en donde exista tanto la información, la capacitación, la ayuda a ese usuario para que pueda utilizar todas estas herramientas legales que hoy día tenemos, que yo creo que es un gran avance y una evolución significativa versus lo que teníamos, no sé, si miramos hace 10 años atrás. Perfecto. Lía Rojas, muchísimas gracias por esta interesante conversación a esta hora con Mega Noticias Alerta. Que a usted, muy bien, Florencia, y bueno, esperamos que con esta nueva ley realmente se salden esas deudas históricas de pensión. Es lo que todos queremos. Muchas gracias, Lía. Que estés bien. Buenas tardes. Bueno, cuando son las, ¿qué hora es? Las 12:04.